Mis padres trataron de pedir un préstamo de $150,000 a mi nombre para costear la boda lujosa de mi hermana, pero el banco me llamó y ahora, después de su intento de fraude, ellos tendrán que pagarme a mí. Me siento indignado y traicionado por su comportamiento. Madrid estaba envuelta en un manto de luces navideñas que brillaban en cada esquina. Los villancicos llenaban el aire y las calles estaban llenas de familias y parejas que disfrutaban del espíritu festivo. Sin embargo, en mi pequeño piso, la escena era completamente diferente. En lugar de alegría, lo que me invadía era una mezcla de confusión, ira y desilusión tras recibir una llamada inesperada del banco. La voz al otro lado del teléfono sonaba amable, casi profesional. Me preguntaron si podía confirmar mi identidad para un préstamo de 150,000 euros. Me quedé en silencio, intentando procesar esas palabras. ¿Un préstamo? ¿Yo? Nunca había solicitado nada parecido. El representante me explicó que era un procedimiento estándar para confirmar los datos antes de aprobar la solicitud. Pero lo que parecía ser un error administrativo pronto reveló una verdad mucho más amarga. Alguien había usado mi nombre para intentar conseguir esa enorme suma de dinero. Durante unos segundos, intenté convencerme de que era un simple malentendido, un error técnico, algo que se resolvería rápidamente. Pero al colgar, el peso de la sospecha comenzó a aplastarme. Algo no cuadraba, y en mi mente empezó a surgir una posibilidad inquietante. ¿Y si habían sido mis propios padres? No fue difícil conectar los puntos. Desde hace meses, mis padres hablaban con entusiasmo sobre la boda de mi hermana, una celebración que prometía ser extravagante y lujosa. No habían escatimado en detalles, desde un salón en un palacio histórico de Madrid hasta un menú elaborado por chefs de renombre. Mi hermana, como siempre, era el centro de atención, y mis padres parecían dispuestos a hacer lo imposible por cumplir sus deseos. Mi relación con mi hermana siempre había sido complicada. Desde pequeños, ella había sido la niña mimada, la favorita de mis padres, mientras yo aprendía a ser autosuficiente. No diría que la odiaba, pero tampoco podía decir que sentía algún afecto genuino hacia ella. Para ser honesto, apenas hablábamos. Habíamos dejado de tener contacto directo hace años y nuestras interacciones se reducían a evitar mirarnos en las reuniones familiares. Así que, cuando supe que ni siquiera estaba invitado a su boda, no me sorprendió. Sin embargo, lo que sí me dejó atónito fue descubrir hasta dónde llegarían mis padres para complacerla. Esa misma noche, después de confirmar con el banco que mis datos habían sido utilizados para solicitar el préstamo, decidí enfrentar a mis padres. La casa familiar, decorada con guirnaldas y luces, parecía el escenario perfecto para un cuento navideño, pero la conversación que tuvimos estuvo lejos de ser festiva. Cuando les pregunté directamente, no intentaron negarlo. Admitieron todo con una frialdad que me dejó helado. Según ellos, habían usado mi nombre porque sabían que yo tenía un buen historial crediticio, y eso garantizaría la aprobación del préstamo. Eres su hermano, dijeron, como si eso justificara el abuso de mi confianza. Aparentemente para ellos era obvio que, como parte de la familia, debía estar dispuesto a contribuir al gran día de mi hermana, incluso si eso significaba poner en riesgo mi propia estabilidad financiera. Intentaron justificarse diciendo que no podían soportar decepcionar a mi hermana. Según ellos, esta boda era lo único que ella quería, como si eso hiciera que su decisión fuera menos reprochable. Pero yo sabía la verdad.
esta no era la primera vez que mis padres sacrificaban algo importante para mí en nombre de mi hermana. Durante toda nuestra infancia, ella siempre había sido la prioridad, la niña que nunca escuchó un no. Y ahora, de adulta, seguía viviendo bajo la misma dinámica, manipulando a mis padres con su eterna lista de exigencias. Lo que más me dolió no fue la cantidad de dinero ni el riesgo financiero. Fue la traición. Saber que mis propios padres estaban dispuestos a ponerme en esta posición sin siquiera consultarme, todo por complacer los caprichos de mi hermana, me rompió algo por dentro. Intentaron apelar a mi sentido de culpa, recordándome que la Navidad era una época para la familia, para el perdón. Pero no podía simplemente ignorar lo que habían hecho. Les dejé claro que esto no iba a quedar así. Les dije que iba a tomar medidas legales, que tendría que cortar contacto con ellos si seguían justificando lo injustificable. Mi madre, fiel a su estilo, rompió a llorar. Sus lágrimas siempre habían sido su arma más poderosa, una herramienta para manipular y desviar la atención de sus errores. Mi padre, en cambio, se limitó a insistir en que estaba exagerando, que debía considerar cómo esto podría afectar a la familia en general, especialmente a mi hermana y su compromiso reciente. Pero ya no me importaban sus excusas. Mientras salía de su casa, el frío aire de diciembre me golpeó con fuerza, pero al menos me ayudó a despejar mi mente. Caminé por las calles de Madrid, observando a las familias que paseaban juntas, los niños riendo mientras sostenían globos y bolsas de regalos. En ese momento, me di cuenta de que había estado luchando demasiado tiempo por una relación con mis padres que nunca sería equitativa. Ellos siempre elegirían a mi hermana, sin importar cuánto daño me hicieran a mí en el proceso. Esa noche, al llegar a casa, tomé una decisión. Esta Navidad no sería como las anteriores, donde intentaba complacer a todos y guardar silencio para evitar conflictos. Esta vez, iba a priorizarme a mí mismo. Decidí contactar a un abogado y comenzar los trámites necesarios para protegerme de cualquier responsabilidad por el préstamo que intentaron solicitar a mi nombre. Mientras miraba las luces del árbol de Navidad en mi salón, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que este sería el inicio de un nuevo capítulo, uno donde finalmente podría poner límites y reclamar mi vida. No sería fácil, pero era necesario, tal vez, después de todo, no fuera necesario que la boda de mi hermana fuera tan extravagante como ella la había imaginado. Sabía que ella soñaba con una ceremonia de ensueño, rodeada de lujo y glamour, pero ¿realmente valía la pena poner en riesgo tanto por ello? Quizás si ella y su prometido hubieran aceptado una celebración más sencilla, mis padres no habrían sentido la necesidad de recurrir a medidas tan extremas. No podía culpar enteramente a mi hermana, aunque siempre había sido una persona demandante. La responsabilidad, en mi opinión, recaía en mis padres. Ellos podían haberle dicho que no, explicarle que necesitaban ahorrar para su propia jubilación, como hicieron los padres de su prometido. Sin embargo, en lugar de establecer límites, eligieron someterse a sus caprichos. Parecía que temían más a un berrinche de su hija adulta que a las consecuencias legales de su acto desesperado. Esa dinámica era incomprensible para mí, pero sabía que no podía cambiarla. Después de todo, había crecido siendo testigo de cómo mi hermana siempre lograba lo que quería, mientras yo aprendía a conformarme con las sobras. Mi indignación crecía con cada recuerdo, y aunque sabía que confrontar a mis padres solo serviría para desencadenar más drama, no podía quedarme en silencio esta vez. Tras mi llamada inicial al banco, decidí hablar con mis padres de nuevo.
estaba decidido a obtener respuestas claras. Ellos, sin embargo, seguían en su línea habitual de justificar lo injustificable. Mi madre, fiel a su estilo, comenzó a llorar, una táctica que había usado innumerables veces para desviar la atención de sus errores. Mi padre, más frío y calculador, intentó convencerme de que todo lo que habían hecho era en nombre de la familia. Según él, mi negativa a ayudarlos solo demostraría mi egoísmo y reflejaría mal en todos nosotros, especialmente en mi hermana y su reciente compromiso. ¿No te das cuenta de que esto afectará su matrimonio?, insistió. Sus palabras eran como un eco vacío. No podía creer que estuviera más preocupado por la imagen pública de mi hermana que por las implicaciones legales de sus acciones. Para él, no importaba que hubiera cometido un delito. Solo le importaba cómo esto podría arruinar la boda. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepintiera. Mi paciencia se estaba agotando y sabía que continuar esa conversación sería inútil. En lugar de eso, me puse en contacto con el banco nuevamente y solicité una copia de los términos del préstamo. Necesitaba entender completamente la magnitud de lo que habían hecho mis padres antes de dar el siguiente paso con mi abogado. Al leer los términos, sentí que el aire me faltaba. Descubrí que el préstamo tenía una cláusula que exigía el pago total dentro de los próximos 10 años. Esto significaba que cualquier incumplimiento por parte de mis padres recaería directamente sobre mí. La gravedad del asunto se intensificó cuando recordé que había estado planeando una remodelación importante en mi hogar durante los últimos meses. Había ahorrado cuidadosamente para este proyecto, consciente de que sería una inversión considerable. Mis padres sabían sobre mis planes. Sabían cuánto había trabajado para preparar cada detalle, y aún así eligieron ignorarlo. Firmaron los documentos sin mi consentimiento, sabiendo que si algo salía mal, yo sería el responsable. Ese pensamiento me consumió. ¿Cómo podían ser tan descuidados con algo que podría arruinar mi estabilidad financiera? Las calles de Madrid, con su bullicio festivo, parecían contrastar cruelmente con mi estado de ánimo. Mientras otros celebraban la temporada con alegría, yo estaba atrapado en un torbellino de traición y desilusión. Algo dentro de mí se rompió esa noche. Decidí que no podía seguir permitiendo que mis padres controlaran mi vida de esta manera. Había llegado el momento de establecer límites claros, incluso si eso significaba cortar contacto con ellos. No sería fácil, pero ya no podía ignorar el daño que sus acciones estaban causando. Mientras caminaba por la Gran Vía, observando las luces navideñas y los escaparates decorados, me di cuenta de que esta Navidad sería diferente. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía seguir jugando el papel del hijo comprensivo y complaciente. Esta vez iba a luchar por mí mismo. Esa noche, al regresar a mi piso, encendí las luces del árbol de Navidad y me senté frente a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. El frío aire de diciembre entraba por una rendija, pero no me importaba. Sabía que estaba a punto de iniciar una batalla legal contra las personas que se suponía que debían protegerme. No sería fácil, pero era necesario. Finalmente, estaba listo para tomar el control de mi vida. Había pasado horas revisando los términos del préstamo que mis padres habían intentado solicitar usando mi nombre, y la indignación crecía dentro de mí con cada palabra que leía. Decidí que ya era suficiente. Llamé inmediatamente a mi abogado, un amigo cercano que siempre había estado dispuesto a ayudarme. Le expliqué todo con detalle, desde el intento de fraude
hasta el impacto emocional que esta traición había causado en mí. Él escuchó pacientemente y me aseguró que tomaríamos medidas legales para protegerme. Pero incluso después de colgar, no podía quedarme tranquilo. Sentía una necesidad ardiente de hacer algo más, de exponer la verdad, de asegurarme de que todos supieran quiénes eran realmente mis padres. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la pantalla de mi ordenador. Facebook, la herramienta perfecta para mi siguiente paso. Abrí mi cuenta y, tras unos minutos de búsqueda, encontré el perfil de mi hermana. Aunque nunca habíamos tenido una relación cercana, jamás nos habíamos bloqueado en redes sociales. Desde su perfil, fue fácil localizar la cuenta de su prometido. Respiré hondo y comencé a escribir un mensaje que cambiaría todo. Hola, necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre mi familia y el préstamo que intentaron solicitar a mi nombre para financiar la boda. Mis dedos se movían rápidamente sobre el teclado, alimentados por la mezcla de rabia y una pizca de venganza. En el mensaje, detallé cómo mis padres habían falsificado documentos y utilizado mi identidad sin mi consentimiento. Fui directo, sin filtros. Incluso le sugerí que reconsiderara el compromiso, porque claramente estaba a punto de casarse con una familia en la que no se podía confiar. No me detuve ahí. Copié el mensaje y lo envié también a los padres de su prometido. Luego, revisé las fotos familiares etiquetadas en su perfil y envié el mensaje a algunos de los contactos cercanos. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado y posiblemente cruzaba una línea, pero en ese momento no me importaba. Quería que supieran la verdad, que entendieran hasta dónde habían llegado mis padres por complacer a mi hermana. Los días siguientes fueron un torbellino. La calma navideña que había esperado se convirtió en un caos absoluto. Mis padres, que ya estaban lidiando con las consecuencias legales de sus acciones, ahora tenían que enfrentar el escándalo familiar que había desatado. Me llamaron histéricos, acusándome de arruinar la relación de mi hermana y de destruir la imagen de la familia. Mi madre, como siempre, recurrió a las lágrimas, mientras mi padre intentaba hacerme sentir culpable por traicionar a mi propia sangre. Mi hermana, por su parte, me sorprendió al contactar conmigo. Su tono no era de furia, como había esperado, sino más bien de confusión y frustración. ¿Por qué hiciste esto?, me preguntó. Según ella, no tenía idea de lo que nuestros padres habían planeado. Afirmó que nunca habría aprobado algo tan deshonesto y que ahora, gracias a mí, su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el compromiso. Por un momento, dudé de mis acciones. Quizá debería haber hablado primero con mi hermana antes de tomar medidas tan drásticas. Pero entonces recordé todas las veces que había cerrado los ojos ante el favoritismo de mis padres hacia ella, todas las veces que había sido relegado a un segundo plano. Esta vez no iba a guardar silencio. Sin embargo, su reacción me dejó pensando. Aunque mi hermana era sin duda malcriada y exigente, nunca había tenido fama de mentirosa. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. No soy deshonesta. Quizá no te agrade, pero no soy una persona que engaña. A pesar de nuestras diferencias, sabía que tenía razón en ese aspecto. ¿Había hecho mal al arrastrarla a este caos sin hablar primero con ella? Tal vez. Pero también sabía que mis padres habían creado esta situación. Fueron ellos quienes decidieron actuar a mis espaldas, quienes pusieron en riesgo mi estabilidad financiera y emocional. Mis acciones podían haber sido impulsivas, incluso
mezquinas, pero no habían surgido de la nada. Solo quería justicia, y si eso significaba exponerlos, estaba dispuesto a hacerlo. En los días siguientes, la tensión en la familia alcanzó su punto máximo. Mi hermana enfrentó a nuestros padres y tuvo una pelea monumental con ellos. Según me dijeron, estaba furiosa porque ahora tendría que devolver el dinero que ellos ya habían pagado a los proveedores de la boda. Aunque seguía enojada conmigo, también sentía una profunda decepción hacia ellos. La familia estaba dividida, y yo era el centro de la tormenta. Mientras las luces navideñas seguían brillando en la ciudad, me preguntaba si había hecho lo correcto. La respuesta no era sencilla. Tal vez había cruzado límites que no debía, pero también sabía que no podía seguir siendo el silencioso espectador de las decisiones destructivas de mi familia. Esta Navidad no sería como las anteriores. Había perdido algo de mi familia, pero también había ganado algo que siempre había buscado: mi propia voz. Después de la tormenta que desaté al contactar al prometido de mi hermana, decidí que debía actuar con más precaución. Me senté con el teléfono en la mano, dándole vueltas a cómo abordar la situación con ella. Sabía que cualquier conversación podía convertirse en una guerra verbal si no manejaba bien mis palabras. Finalmente, le envié un mensaje corto y directo. No sabía que no tenías idea de lo que habían hecho nuestros padres. Lo siento si esto te ha causado problemas. Si quieres, puedo hablar con tu prometido para aclarar las cosas. El silencio que siguió a mi mensaje fue ensordecedor. Pasaron horas sin respuesta, y aunque intentaba convencerme de que ya había hecho lo correcto, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Debería haber manejado las cosas de otra manera? Tal vez. Pero también sabía que esta situación no era enteramente mi culpa. Reflexionando sobre el pasado, me di cuenta de que esta dinámica familiar no era nueva. Mi hermana siempre había sido la favorita de mis padres, y ellos nunca dudaban en priorizarla, sin importar el costo para los demás. Si me atrevo a ser honesto conmigo mismo, parte de mí creyó, aunque sea por un momento, que ella sabía lo que estaban haciendo y simplemente lo aceptó como algo normal. Después de todo, ¿cuántas veces en el pasado había conseguido lo que quería a expensas de los demás? Sin embargo, algo en su tono, en las pocas palabras que intercambiamos, me hizo cuestionar esa suposición. Quizá, por primera vez en años, mi hermana no era la culpable directa de este desastre. Aún así, no podía ignorar mi propio papel en todo esto. Decidí disculparme, no por mis acciones hacia mis padres, sino por no haber hablado directamente con ella antes de involucrar a su prometido. Casarse es un evento importante, y aunque nuestra relación siempre había sido tensa, quería al menos intentar limpiar mi conciencia. Mientras tanto, mi abogado seguía avanzando con el caso contra mis padres. La buena noticia era que el banco había desestimado la solicitud de préstamo, evitando que el daño financiero se materializara. Sin embargo, para mí, esto no era suficiente. Quería que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de años de injusticias acumuladas, de ser tratado como una segunda opción, como un respaldo para cuando las cosas no salieran bien con mi hermana. Esa noche, mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente en mi salón, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la ira, una ira que había estado enterrada durante años y que ahora salía a la superficie con una fuerza abrumadora. Por otro lado, estaba el dolor. El dolor de aceptar que,
a pesar de todos mis intentos por mantener una relación con mis padres, ellos nunca me habían visto como su prioridad. Durante días, recibí mensajes de amigos y familiares que me preguntaban por qué seguía intentando mantener contacto con mis padres, sabiendo lo poco que valoraban mi lugar en la familia. La respuesta no era sencilla. Siempre había tenido excusas para justificar su comportamiento, para convencerme de que, de alguna manera, las cosas mejorarían. Pero ahora, finalmente, veía la verdad con claridad. Mis padres nunca me habían tratado como un hijo igual a mi hermana. Ella era la estrella, la que recibía todo el amor y la atención, mientras que yo era más bien un plan de respaldo, alguien a quien recurrir cuando era conveniente. Me llevó más de 30 años darme cuenta de que nada de lo que hiciera cambiaría esa dinámica. Recordé las innumerables veces que intenté distanciarme de ellos, solo para ser manipulado emocionalmente una y otra vez. Mis padres querían lo mejor de ambos mundos, ser completamente parciales hacia mi hermana, pero también mantenerme cerca por si alguna vez me necesitaban. Esa realización fue como una bofetada, pero también fue liberadora. Mientras la ciudad seguía celebrando la Navidad, con los villancicos resonando desde las plazas y los niños riendo en las calles, tomé una decisión que había postergado durante años. Iba a priorizarme a mí mismo. Ya no intentaría ganarme el favor de mis padres ni buscaría su validación. Ya era hora de poner fin a ese ciclo tóxico y centrarme en lo que realmente importaba: mi bienestar. El caso legal seguía avanzando, y aunque sabía que enfrentaría críticas y juicios de otros familiares, estaba decidido a seguir adelante. No era solo una batalla por justicia, era una declaración de independencia, un acto final para romper las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Aquella noche, mirando las luces de Madrid desde mi ventana, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi propia vida. Habían pasado 3 días desde que recibí una avalancha de mensajes de familiares preguntándome qué había pasado entre mi hermana y su prometido. Al parecer, ella había publicado en sus redes sociales que su compromiso se había cancelado, aunque no había dado explicaciones. Yo, sin embargo, no tenía idea de nada. Mi hermana me había bloqueado recientemente, y esa barrera virtual se había convertido en el único respiro que tenía de sus constantes reproches y acusaciones. Debo admitir que al principio sentí un ligero remordimiento al enterarme de la ruptura, pero esa sensación desapareció rápidamente. Por mucho que me costara decirlo, sabía que su prometido merecía algo mejor. Incluso si él no era perfecto, porque siendo honesto, cualquiera que aguantara a mi hermana tanto tiempo debía tener sus propios defectos, nadie merecía quedar atrapado en la maraña de mentiras y manipulaciones que definían a mi familia. Los golpes continuaron. Sin moverme de la sala, grité que si no dejaban de molestarme, llamaría a la policía. Fue entonces cuando la reconocí. Su voz, quebrada por la ira, se elevaba por encima de los golpes, acusándome de ser el responsable de su desgracia. ¡Arruinaste mi vida! ¡Todo esto es tu culpa! Me quedé quieto, intentando controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. No tenía ganas de discutir, menos aún a esa hora de la mañana. Decidí ignorarla, esperando que eventualmente se cansara y se fuera. Pero en lugar de calmarse, comenzó a patear la puerta, sus gritos cada vez más agudos. Finalmente, suspiré
y me acerqué a la ventana para observar la escena. Mi hermana estaba fuera de sí, el rostro rojo por el frío y la frustración, golpeando con el pie en un intento desesperado de forzar su entrada. Esperé pacientemente hasta que vi que su pierna se elevaba una vez más, y abrí la puerta en el momento exacto. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, tropezando torpemente antes de aterrizar de rodillas en el suelo. Fue difícil no reírme. Lo admito. Había sido un movimiento calculado, y verla en esa posición, con la rabia mezclada con la vergüenza, fue casi catártico. Me esforcé por mantener una expresión seria mientras ella se levantaba lentamente, su rostro ardiendo de furia. ¿Qué quieres?, le pregunté con la voz más calmada que pude reunir. «Quiero que arregles esto», escupió. «Tú lo destruiste todo con esos mensajes. Hiciste que mi prometido y su familia pensaran que soy una estafadora, igual que nuestros padres». La escuché en silencio mientras derramaba su furia, acusándome de arruinar su reputación, de sabotear su relación y de exponerla injustamente. Según ella, su prometido había comenzado a cuestionarla después de los mensajes, incapaz de comprender por qué seguía apoyando a nuestros padres tras todo lo que habían hecho. «Y ahora me dejó», gritó. «Todo porque no pudiste mantener la boca cerrada». Fue entonces cuando dejó escapar una verdad que, aunque impactante, no me sorprendió del todo. Admitió que sabía lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo. Sabía que me habían hecho cofirmante sin mi consentimiento, pero no le importó. Para ella, era un medio necesario para conseguir su boda soñada. Lo único que arruinó el plan fue que el banco decidió contactarme para verificar. Si no fuera por eso, dijo con amargura, todo habría salido bien. Esa confesión, aunque brutal, me dio una extraña sensación de cierre. Durante semanas, había luchado con la idea de si había hecho lo correcto al exponer a mi familia. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que no tenía nada de qué arrepentirme. Mi hermana, mis padres, todos habían contribuido a este desastre. Lo único que hice fue sacar a la luz la verdad. ¿Y ahora qué?, pregunté, manteniendo la calma mientras ella me miraba con odio. ¿Quieres que me disculpe? ¿Que diga que fue mi culpa? Ella no respondió. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro cansado, como si finalmente entendiera que no había nada más que decir. Sabía que no podía recuperar a su prometido, ni su boda, ni la imagen que había construido cuidadosamente de ser la hija perfecta. Y yo sabía que, aunque parte de mí se sentía mal por todo lo que había perdido, no podía volver atrás. Lo único que puedo decirte, añadí, es que nunca más permitas que alguien, ni siquiera nuestros padres, te manipule así. Toma esto como una lección, porque yo ya lo he hecho. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. Se fue sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio que, aunque incómodo, también era liberador. Mientras cerraba la puerta, me sentí más firme en mi decisión de no ser indulgente con mis padres. Todos, incluyéndome a mí, estábamos enfrentando las consecuencias de años de dinámicas familiares tóxicas. Era un proceso doloroso, pero necesario. A veces, las familias no solo fallan, sino que se rompen de maneras que no pueden repararse. Y aunque eso era triste, también era una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la oscuridad que había definido mi vida durante tanto tiempo. El frío de enero se sentía menos intenso aquella mañana, o quizá era mi estado de ánimo el que había cambiado. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones,
Pero ahora, finalmente, podía respirar con algo de tranquilidad. Después de 3 largas semanas desde mi última actualización, estoy aquí para compartir un desenlace que, aunque no perfecto, me da algo de paz. Mis padres, después de meses de tensión, finalmente decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. La suma que estamos negociando es considerable, suficiente para compensar el daño financiero y emocional que intentaron causarme con su intento de fraude. Aunque aún no hemos cerrado la cantidad exacta, hay algo que sé con certeza. Ellos van a pagar por lo que hicieron. No voy a mentir. Durante mucho tiempo, deseé que hubiera una forma de vengarme de mi hermana también. Pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo, ya no siento esa necesidad. Su compromiso cancelado y la humillación pública que siguió parecen haber sido suficiente castigo. Según me han dicho algunos familiares, después de anunciar su ruptura, decidió mudarse lejos, dejando atrás todo lo relacionado con nuestra familia. Escuché que se fue a Colorado, y aunque el cambio parece abrupto y algo dramático, no puedo decir que me sorprenda. Algunos amigos en común incluso me culparon por su decisión, sugiriendo que las consecuencias de mis acciones la llevaron a huir. Pero, honestamente, ya no me importa lo que piensen. Pasé años preocupándome por la opinión de los demás, tratando de mantener la armonía en una familia que nunca me valoró como debían. Ahora, por primera vez, estoy priorizando mi bienestar, y eso incluye dejar atrás la culpa que no me pertenece. Por otro lado, el conflicto con mis padres está llegando a su fin. No puedo decir que me sienta completamente satisfecho, pero al menos hay un cierre. Saber que probablemente no los veré en mucho tiempo es una sensación extraña. Hay un vacío, claro, porque perder a la familia, incluso a una disfuncional, nunca es fácil. Pero ese vacío también está lleno de promesas de libertad y paz que nunca tuve mientras estaba atrapado en sus manipulaciones. Apenas unos pocos primos cercanos saben la verdad sobre lo que pasó. La mayoría de la familia permanece en la ignorancia, y prefiero que siga siendo así. No tengo interés en revivir el drama cada vez que haya una reunión familiar. De hecho, mis primos han prometido que, si alguna vez organizan algo, se asegurarán de no invitar a mis padres. Esto significa que por fin podré asistir a eventos sin el peso de su presencia. Con la situación legal llegando a su fin, decidí que era hora de cerrar otro capítulo de mi vida. Presenté mi renuncia en el trabajo, un lugar donde había estado estancado durante años. Ahora, con la compensación económica que recibiré y algunos ahorros propios, puedo permitirme un nuevo comienzo. Uno de esos comienzos incluye la remodelación de mi casa, un proyecto que había postergado durante mucho tiempo. Cuando compré la casa hace unos años, sabía que necesitaría algunas reparaciones importantes. Pero, entre las obligaciones familiares y las restricciones financieras, nunca encontré el momento adecuado para hacerlo. Ahora, eso ha cambiado. La cocina y el baño, dos de las áreas más necesitadas de renovación, ya están transformándose. Ver cómo cada detalle cobra vida, desde los azulejos nuevos hasta las encimeras modernas, me llena de emoción. Esta casa, que siempre fue un refugio físico, finalmente está empezando a sentirse como un hogar de verdad. Aunque tuve que pedir un pequeño préstamo para cubrir algunos gastos adicionales, esta vez lo hice bajo mis propios términos. Ya no hay secretos ni manipulaciones, solo una decisión consciente de invertir en mi futuro. Por fin estoy construyendo algo que es solo mío,
algo que refleja mis gustos, mis esfuerzos y mis sueños. Cada martillazo y cada brocha de pintura son un recordatorio de que, después de tanto dolor y sacrificio, estoy avanzando. Para aquellos que han seguido mi historia, quiero decirles esto: no hay victoria sin heridas. No puedo recuperar los años que pasé tratando de encajar en una familia que nunca me valoró como debía. No puedo devolverme a mí mismo la inocencia que perdí cuando descubrí hasta qué punto podían traicionarme las personas que deberían protegerme. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que este sea un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, autenticidad y amor propio. Mientras escribo esto, miro por la ventana y veo a un grupo de niños jugando en la nieve. Sus risas llenan el aire, recordándome que la alegría puede encontrarse incluso en los momentos más simples. Esta casa, mi hogar, pronto estará lista para recibir esa alegría. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me siento listo para recibirla también.